Bien, muy buenos días, alumnos, y como ya les decía, todos los inconvenientes que nos puso la naturaleza, tenemos que superarlos y seguir adelante nomás. Nosotros estábamos pasando la guía número 3 y estábamos hablando de los artistas románticos. ¿Qué es lo que es el romanticismo? El romanticismo es un movimiento cultural, o sea, que conmueve todas las esferas artísticas. Conmueve la pintura, la literatura, sobre todo los poemas románticos son muy hermosos y las novelas. Entre esas novelas tenemos a Frankenstein de Mary Shelley, donde Frankenstein es un personaje que se siente abandonado por el mundo. Siente que él está como fuera de toda la sociedad, como que está apartado. Frankenstein llega a un momento que sufre mucho durante la novela o durante la película, porque también hay películas de Frankenstein muy antiguas y muy modernas. Y se siente apartado del mundo, marginado. Es un ser marginado, porque él no es igual a los demás. Él está formado por partes humanas. Y vamos a ver que aquí se siente todo el artista, en esta novela se siente como el artista romántico expresa esta soledad frente al mundo. Se siente desclasado, sin una clase, se siente sin una raza, se siente marginado. Y esto muchas veces lleva a los artistas románticos, a los autores, incluso al suicidio. Entonces vamos a compartir la guía número 3 que estamos retroalimentando hoy día. Y esta es la corrección de la guía número 3. Aquí cuando conversamos sobre las siguientes preguntas, ¿con qué conceptos asocian la palabra romántico? Ahí nosotros estábamos anotando las palabras sentimiento, pero no era lo único que definía el romanticismo. Bien, esa ya la habíamos hecho oralmente y luego teníamos que rellenar quién era Frankenstein. Frankenstein también es llamado monstruo, es una criatura humanoide porque está compuesto por partes humanas de enorme estatura, formado por partes de muertos, psicológicamente sufría por ser así y al final de la novela se vuelve agresivo. Don Juan, este joven investigó en internet porque no había leído Don Juan Tenorio, dice que es un mujeriego, un libertino, un inmoral, un egoísta. Un conquistador de mujeres. Don Juan Tenorio es una figura literaria, es digamos un prototipo, un estereotipo, como vamos a ver, del hombre que es conquistador y que cree que todas las mujeres van a estar subyugadas bajo su presencia, porque él era muy guapo, era encantador, sobre todo en el trato. El romanticismo, ya lo habíamos visto en la clase anterior, y aquí destaqué las partes principales. Es un movimiento cultural que se origina en Alemania, ¿cierto?, con el Sturm und Drang, y en Reino Unido, y ahí se extiende a toda Europa en el siglo XVIII como una reacción revolucionaria, porque revoluciona todo el clasicismo, el neoclasicismo que hubo antes, que era basado en la razón, y ahora no se basa solamente en la razón, sino que se basa en los sentimientos. La libertad auténtica es la búsqueda constante. Por eso es revolucionario, está buscando constantemente mostrar la naturaleza, la vida del ser humano mismo, su interioridad, su psicología. El romántico va al sentimiento y a la psicología del personaje. Y en diferentes naciones se muestra de diferentes formas.
las características, pero las características generales y principales del romanticismo es una reacción contra todo el racionalismo del neoclasicismo, la época anterior. Entonces, un romántico no es para nada razonable, es impetuoso, es impulsivo, se deja llevar por los sentimientos, tiene conciencia del yo como una entidad autónoma, es muy subjetivo, tiene conciencia de que él existe y de que tiene sentimientos y que puede hacer muchas cosas, y ahí está la creatividad del artista romántico, la primacía del genio creador de un universo propio. A veces el universo que nos va a mostrar el artista romántico es muy diferente al universo normal que nosotros vemos. Sobre todo lo vamos a ver en la pintura, que es más fantasioso. Valoración de lo diferente frente a lo común. Se siente diferente frente al común de las personas. Es original. Como yo les contaba, ellos se juntaban de noche, se vestían de negro y se ponían a tomar unos pequeños tragos y compartían sus poemas, sus novelas. Todos los románticos eran amigos porque formaban también o como un movimiento también en esa época. La originalidad frente a la tradición clasicista y la adecuación a los cánones. Cada hombre debe mostrar lo que lo hace único. Es propio de este movimiento un gran aprecio de lo personal. Los héroes románticos son prototipos o modelos de rebeldía. Por ejemplo, Don Juan Tenorio es un rebelde en su época, es un hombre que conquista a muchas mujeres y no le hace caso a ninguna regla de que el hombre tiene que ser fiel a una sola mujer. No, Don Juan se sale de esos cánones. El pirata también es una especie de... El pirata se sale de los cánones de los marinos y empieza él a recibir dinero cuando asalta a los otros barcos. Prometeo también. Y los autores románticos quebrantan cualquier normativa o tradición cultural que ahogue su libertad. Prefieren los ambientes nocturnos y luctuosos. ¿Qué significa luctuosos? Desgraciados, tristes. Los ambientes que presentan las obras románticas, tanto la pintura como la narración, son tristes, a veces muestran la muerte, hay lugares sórdidos, caóticos, ruinosos y confusos. Hay una especie de siniestrismo, se ve como el ambiente como lúgubre, como siniestro. En Frankenstein, como yo les decía, se ven los bosques y se ve todo oscuro, se escuchan aullar los lobos a lo lejos. El hombre lobo también es una especie de historia romántica, porque ellos sacan de la literatura popular de los pueblos, de los romances o baladas anónimas, cuentos tradicionales, coplas o refranes, sacan inspiración para sus historias. También muestran lo exótico y lo extravagante. No se conforman con mostrar lo común y corriente, sino que muestran lugares exóticos, extravagantes, la India, por ejemplo, viajes a la India, a África, etc. La exaltación de lo instintivo y lo sentimental. Aquí vemos muchos personajes que se dejan llevar por el instinto y se dejan llevar por el sentimiento de amor o de venganza, de odio. Está el deseo de libertad del individuo, pero está muy fuerte marcado el deseo de libertad del individuo, tanto en la creación artística, literaria o pictórica, como en su propia vida. Ellos muestran que son libres. Es subjetivista porque se remite a un sujeto y impone los sentimientos sobre la razón, como eso es lo más importante, la libertad del sujeto. El idealismo extremo, eran muy idealistas, tenían ideas de cómo debía ser la sociedad y por eso en Frankenstein van a mostrar una sociedad castigadora, una sociedad que se abalanza contra el individuo que no es igual. Es exagerado y se buscaba durante el romanticismo
se encontraba con frecuencia un violento choque con la realidad miserable y materialista. Dice lo que causa muchas veces que el romántico acabe con su propia vida mediante el suicidio. Se muestra en algunos personajes y también en algunos autores. Pero esta no es la solución. El suicidio no es la solución de las cosas. Todo lo contrario, les complica más la vida. A partir de lo leído se hace una lista de las características, ¿cierto?, que vimos arriba. Dice, el romanticismo es un movimiento cultural que se origina como una reacción revolucionaria. Confiere prioridad, o sea, lo primero son los sentimientos. La libertad auténtica es la búsqueda constante, la conciencia del yo como entidad autónoma, dotada de capacidades variables e individuales, la primacía del genio creador de un universo propio. Valoración de lo diferente frente a lo común. Estas son características de lo romántico. Cada hombre debe mostrar lo que lo hace único. Los héroes románticos son con frecuencia prototipos de rebeldía. Y Bastián Campillay, ¿me estás escuchando? Abre tu micrófono, Bastián, para saber si estás ahí. Sí, profesora. Acá dice en la número 8, los héroes románticos son con frecuencia modelos o prototipos de rebeldía. Hay muchos héroes románticos que muestran su rebeldía y yo creo que la rebeldía la tenemos todos los seres humanos. ¿Tú en qué momentos, Bastián, eres rebelde? ¿En qué momentos de tu vida eres rebelde? Yo diría que cuando, no sé, no hago la tarea. Cuando no haces la tarea. ¿Y qué haces a cambio de no hacer la tarea? O sea, dormir. Dormir. Entonces, los románticos, eso, Bastián, los románticos dormían mucho. Tenían un mundo de sueños y ensueños porque eran muy idealistas y también eran muy rebeldes. Yo diría que los románticos son como los adolescentes de la literatura, porque los adolescentes casi siempre cuando uno le dice no haga esto, hace lo otro. Hace todo lo contrario. Los autores románticos quebrantan cualquier normativa o tradición cultural que ahogue su libertad. Antes la literatura estaba llevada por unos cánones rígidos, que tenía que rimar el poema al final, que tenía que llevar unas estrofas contadas, que tenía que llevar los versos bien contados por sílabas y todo tenía que encajar muy bien, sobre todo en poesía. Pero los autores románticos salen de eso. Algunos hacen que rime su poesía, como Gustavo Adolfo Bécquer, pero otros no. Otros escriben a su estilo sin ninguna regla. En la número 10 prefieren los ambientes nocturnos, luctuosos, funestos, tristes, desgraciados, los lugares sórdidos y ruinosos. A eso vamos a llamar siniestrismo. Veneran y buscan las historias fantásticas como de la superstición. Buscan cuentos, romances, tradiciones. Toman el estudio de la literatura popular, ¿cierto? Y de las literaturas de la región donde ellos viven. Durante este periodo, la gaélica, la escocesa, la provenzal, la bretona, la catalana, la gallega, la vasca. Y de ahí sacan cuentos. Cuentos como El hombre lobo, por ejemplo. Los escoceses sacan como Frankenstein, y sacan cuentos que contaban ahí en los bosques y los transforman en una novela y crean todo a un personaje con una psicología muy especial que es castigado por la sociedad donde vive. Da entrada a lo exótico y lo extravagante, buscando nuevas combinaciones métricas, flexibilizando las antiguas, buscando en culturas antiguas, bárbaras y exóticas, o en la Edad Media, en vez de en Grecia o en Roma, su inspiración. Se inspiran prácticamente en culturas mucho más antiguas, bárbaras, y en algunas de la Edad Media para inspirarse.
Y como la época anterior, el neoclásico, se inspiraba en Grecia o en Roma, aquí los románticos se inspiran más en otro tipo de culturas. Los románticos amaban la naturaleza frente a la civilización como símbolo de todo lo verdadero y genuino. A pesar de todo, ellos aman la naturaleza. Muestran cómo se mueven los árboles en la noche, muestran cómo el viento ruge en una tormenta, cómo caen los rayos, muestran cada uno de los seres de la naturaleza. En esta pintura me gustaría hablar con alguno de los alumnos. Vamos a ver. Matías, cualquiera de los Matías que me respondan. Dice que veamos el cuadro primero, identifica qué características románticas se aprecian en cada una de las siguientes imágenes con tu curso y el profesor. ¿No está Matías? Está Pancho. ¿Pancho de Francisco Jopia? ¿No? Sí, 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 sí. Pancho. ¿Qué pasó, profe? ¿Tú eres Pancho? Sí. Bueno, me llamo Francisco Jopia. Francisco Jopia. Vas a tener que poner Francisco Jopia en tu celular para que yo te admita a la próxima clase. Por favor. Es que no me gusta. Sí sé que no le gusta, pero no sea rebelde como el romántico y hágame caso. Por un ratito lo cambia cuando sea la clase de lenguaje, porque yo tengo la orden de que todos los alumnos deben ingresar con su nombre y apellido para más seguridad, para que podamos identificarlos plenamente. Bien, mira Francisco Jopia, ¿qué ves tú aquí en la pintura? Dime lo que ves. Veo a una mujer en la noche con un caballo y dos búhos. Sí, ¿y atrás de ella qué hay? Hay dos personas. ¿Cierto? Y están desnudas. Y ella está cubierta como con un manto negro. Entonces, nosotros para analizar la pintura también tenemos que ver cómo se llama la pintura, igual que en un texto cuando leemos. Esta es de Blake W. en York Project, recuperado de Commons Wikimedia Org Wiki, categoría Romantic Mythological. Es una categoría de pintura romántica y de la mitología. Entonces, aquí vamos a ver la naturaleza, ¿cierto? Y vamos a ver que el ambiente es oscuro, como yo les decía, es un ambiente como triste, porque si fuera alegre se verían con colores mucho más vivos. Entonces, las características que dijo este alumno que tenía este cuadro es que prefieren los ambientes nocturnos y luctuosos, tristes, los lugares sórdidos y ruinosos, porque es como un poco siniestro el ambiente. Si ustedes se dan cuenta, viene un pájaro volando ahí atrás, ¿lo ven? Bien, otra característica es que los románticos amaban la naturaleza frente a la civilización como símbolo de todo lo verdadero y genuino. ¿Qué vemos de la naturaleza? Vemos los animales, vemos como unas hojas, el césped, vemos de la naturaleza como el tronco de un árbol ahí atrás. Y sobre todo la gran abundancia de animales que muestra la pintura. Eso pertenece a lo romántico. Yo quería decirles que les costó un poquito hacer la guía a algunos compañeros, pero por el hecho de habérmelas entregado en la fecha, las voy a considerar correctas porque esta materia es la primera vez que la ven, la literatura romántica, hay que reflexionarla, hay que adherirse a la piel de lo que sentían los artistas románticos para poder captarla. Sentir esa libertad de expresión, esos ambientes tristes, lóbregos, luctuosos, nocturnos. Si ustedes ven, aquí está de noche. Entonces, muestra el amor por la naturaleza y finalmente hay una conciencia del yo como entidad autónoma, dotada de capacidades variables e individuales como la fantasía,
y el sentimiento. ¿Por qué es fantástico? Yo decía, ¿por qué es fantástico? Francisco Jopia, respóndeme tú. ¿Por qué es fantástico esta pintura para ti? No importa si están bien o si están mal. ¿Por qué tú crees que es fantástica? No sé, profe, en verdad no sé. Pero una pequeña idea, ese animal que viene volando atrás, ¿qué es lo que es? ¿Es normal? Robin, Ah, no, no, es medio fantástico, ¿cierto? Es como oscuro, como un animal inventado, como una especie de búho, de murciélago. Mira el tipo de alas que tiene. Y es normal que estas dos mujeres desnudas y rubias estén detrás de una mujer de pelo negro, así. no. No, no es normal que nos encontremos con este tipo de paisaje lóbrego, ¿cierto? Entonces, todo eso viene de la fantasía del autor. Bien, muy bien, Francisco Jopia. Aquí, para llegar a visualizar todas estas características, hay que ser un observador fino, un observador viendo cada detalle y analizando cada detalle de la guía. Algunos de ustedes hicieron la guía muy rápidamente y era sacar de acá mismo textos y ponerlos aquí, ir observando y cuáles les venían aquí. Algunos compañeros me pusieron otros y otras características también se dan y me admiró bastante que lo hayan hecho completo el trabajo. Yo por eso los voy a calificar bien, porque como es la primera vez que estamos viendo el romanticismo, me falta poquito. Este es un ambiente totalmente fantástico, ¿cierto? Porque no se ven definidos en forma real, sino que se ven como seres arriba como de unos picos o unas nubes. También el ambiente es luctuoso, nocturno, o demasiado en la madrugada, porque se ve como un color amarillo. Y está sobre todo la primacía, el predominio del genio creador, de la mente del artista, de un universo propio. Él ha creado aquí un universo propio. Matías, ¿me escuchas? Ya, después viene todo lo que es el artista, un texto, y rápidamente les voy a decir que tenemos unos 8 minutos más para seguir viendo nuestra guía. A mí me interesa mucho que la repasen bien, porque después podemos hacer un tipo de evaluación para ver cómo están en esta unidad del romanticismo y con todas las guías que hemos pasado. Evaluación sin nota sumativa, pero si en algún momento a mí me piden notas, yo voy a tener el registro de todas sus guías revisadas y con un puntaje. Bien, vamos a ver de Oscar Wilde, el artista. Una tarde le vino al alma el deseo de dar forma a una imagen del placer que se posa un instante, y se fue por el mundo a buscar bronce, pues solo el bronce podía concebir su obra. Él quería hacer una estatua, y esa estatua era el placer que se posa un instante. Cuidado que tienen los micrófonos abiertos por ahí, Matías y Pancho. Entonces, como no encontró bronce, porque había desaparecido el bronce sobre el mundo, él tenía otra imagen que había hecho del dolor que dura para siempre. Y esa imagen estaba en un cementerio. Él había forjado esa imagen con sus propias manos y la había puesto sobre la tumba de lo único que había amado en la vida, quizás una mujer que él amó mucho. Pero ahora él quería hablar del placer que solamente está en un instante. Y tomó la imagen que había formado y la puso en un gran horno y se la entrega al fuego. Entonces esculpe una imagen del placer que se posa en un instante con el bronce de la imagen del dolor que dura para siempre. Esto es interpretando, es como que había perdido a la persona amada, la que era dueña de sus sentimientos, y luego encontró como el placer en otra persona o en otra mujer,
que duró un instante, un ratito nomás. Y por eso él quería inmortalizar esos momentos. Aquí vemos todo lo del ambiente triste, vemos la primacía del genio, porque nunca había leído yo algo así, y también porque la primacía del genio del protagonista, que forja esa imagen con sus propias manos. También se le confiere prioridad a los sentimientos, se señala el amor humano que no muere nunca como símbolo del dolor humano que dura para siempre. Prefieren los ambientes, Profe, ¿sí? profe, por ejemplo, yo acá en el mismo que dije yo que dice placer que se posa un instante, Ujú. puse ahí, son los buenos recuerdos que tiene de la persona que amaba y los lugares que frecuentaba. Exactamente. Gonzalo, ¿eres tú? Sí, Mira, Gonzalo, yo leí toda tu guía, leí las guías, las pocas guías que llegaron primero, y estoy segura que después van a llegar las otras, pero van a tener menos puntaje, porque las suyas están hechas con mayor esfuerzo y en el plazo adecuado. Y como esta materia es nueva, entonces yo encontré que tu respuesta era muy parecida a lo que tengo aquí. Es una respuesta correcta, porque uno puede manifestar de diferentes formas la respuesta. Entonces yo voy al significado, a lo que me quisiste decir. Así que está muy bien, Gonzalo, y te felicito por ser muy responsable. Exactamente. ¿Qué característica es la más recurrente? Los ambientes nocturnos y luctuosos, la primacía del genio creador, porque todas son como un tipo de obras nuevas, tanto de las pinturas como el texto. Confiere prioridad a los sentimientos. Acá quiero que se fijen que los sentimientos es lo primordial para el artista romántico. Y esto les va a servir mucho a todas estas características porque yo les voy a dar una guía un ratito más, se las voy a subir, y esta guía tienen que interpretar, tienen que buscar una característica y los símbolos que aparecen allí. La primacía del genio creador, porque tienen en primer lugar una creación que sale de su mente y la muestran al público, sus obras son diferentes y únicas. Y aquí vemos otra expresión de sentimientos, porque aquí está la mujer como muriendo, hay como un ángel aquí, y ahí está lo fantástico, y aquí está el hombre, y son como de la Edad Media aproximadamente. Y eso es todas las características del romanticismo. Cuando dice característica, es que tú me menciones características de la época romántica. Da entrada a lo exótico y lo extravagante, buscando nuevas combinaciones métricas, ¿cierto? Confiere prioridad a los sentimientos. Si se fijan en la pintura, antes no pintaban así de esta forma. Acá hay como mayor expresión de sentimiento. Luego está la otra pintura que a mí me confundió un poquito, pintura del romanticismo, obra artística y autor. Y esta se llama Apoteósico de Homero. Acá se da entrada a lo exótico y lo extravagante. ¿Qué es lo exótico? Porque acuérdense que el romanticismo está en el siglo XVIII y esto es mucho más antiguo. Entonces, buscando nuevas combinaciones métricas, flexibilizando las antiguas, buscando en culturas bárbaras y exóticas, o en la media en vez de Grecia o en Roma su inspiración. Aquí está como mucho más antiguo y, y esta es la característica, ¿cierto?, que se opone a esta pintura. Luego viene la naturaleza misma. Si ustedes ven aquí, hay como una choza, una palmera, un río. Prefieren los ambientes nocturnos y luctuosos, los lugares sórdidos y ruinosos, porque aquí se ve como más una naturaleza, pero como una naturaleza media arruinada por ahí con la choza. Los románticos amaban la naturaleza frente a la civilización como símbolo de todo lo verdadero y genuino. Y finalmente un poema de Byron. ¿Me queda tiempo, profesora Vanessa? ¿No la escucho? Le quedan 3 minutos. Ya, en estos 3 minutos quiero que vean que este poema está lleno de metáforas.
¿cierto? Y está lleno de epítetos y todo esto. La característica de este poema es que prefiere los ambientes nocturnos y luctuosos, los lugares sórdidos y ruinosos, porque habla de sombras, habla de cumbre fría, habla de rayos, habla de noches, etc. Todo el poema en general muestra un ambiente sórdido, el sol del que triste vela. El que vela es el que está de noche, el que está despierto. Mira, el que está despierto tiene una especie de sol. ¿Cuál sería el sol del que está despierto? Obvio que la luna. Si no lo vieron así, ahora lo saben. El sol del que está despierto durante la noche es la luna. Sol del que triste vela, astro de cumbre fría, la luna. Se lo puse yo entre paréntesis. Cuyos trémulos, cuyos débiles rayos de la noche, para mostrar la sombra solo brillan. Oh, cuánto te asemeja de la pasada dicha al pálido recuerdo que del alma solo hace ver la soledad oscura o umbría. Ahí tiene un sentimiento de la soledad y luego refleja su amor. Él está de noche haciendo reflexiones de amor, está recordando a la amada quizás con el reflejo de la luna, ¿cierto? Pero acá dice reflejo de una llama oculta o extinguida. Significa que ese amor se extinguió, se murió, se fue. Ahora, la llama siempre va a simbolizar la pasión, pero aquí va a simbolizar una llama extinguida, el amor que se fue. Reflejo de una llama oculta extinguida llena la mente, pero no la enciende. Dice que él ya no siente esa pasión que sentía antes. Vive en el alma, pero no lo anima. Descubra cual tú sombras, que esmalta o acaricia, y como a ti tan solo la contempla, el dolor mudo en férvida vigilia. Dice que él Profesora, le queda un minuto, disculpe. Muchas gracias. Solamente siente dolor. Estamos justo en el tiempo y aquí están las otras características. Confiere prioridad a los sentimientos y toma el estudio de la literatura popular, ¿cierto? Porque estos son como romances que habían en la antigüedad y toma eso Lord Byron para hacer sus poemas. Muchachos, espero que hayan aprendido algo hoy día. La próxima guía que les voy a mostrar rápidamente es una guía de interpretación que tiene hartos poemas del tiempo del romanticismo. ¿Qué tienes que hacer? Hacer estas tres cosas en las líneas que están abajo. Interpretar en forma global el poema, decirme